Días a todos y a todas. Si os parece, empezamos la rueda de prensa. Agradecer vuestra presencia en este encuentro. Tenemos ahora una asamblea a las 11 de la mañana para explicar lo que os vamos a explicar aquí con el activo del sindicato, pensionistas y también trabajadores en activo. Y por lo tanto a las 11 máximo tenemos que salir aquí. Me acompaña en la rueda de prensa, les acompaño yo en esta rueda de prensa, más bien a Marisol García, que es la secretaria general de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León. Ya la conocéis de otras ruedas de prensa. Recientemente hicimos una también hace 2 meses sobre la situación de la sanidad para las personas mayores en Castilla y León. Y está con nosotros el autor del libro, Miguel Ansó Álvarez, que es el tercer libro ya que hace relacionado con el envejecimiento activo. Es un activista de comisiones obreras, viene de Comisiones Obreras de Galicia, ha estado también en la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados y ahora pues se dedica a colaborar de forma permanente con el sindicato y con todo, digamos, el mundo que tiene que ver con las personas mayores y para lanzar el mensaje del envejecimiento activo. Ya sabéis que en nuestra estructura sindical le componen 6 federaciones activas, industria, servicios y demás, y una federación de pensionistas, que ella es la secretaria general aquí en Castilla y León, y es una federación muy activa, por dar continuidad al propio título o objeto del libro, ¿no? En Castilla y León hay el 25% de la población, que es una de las regiones más envejecidas, pues el 25% de la población son mayores de 65 años, ¿no? Y hay en torno a 650.000 personas que son las que en estos momentos habitan en nuestra comunidad y con una longevidad, como hemos visto estos días y en el Congreso de Salamanca, junto con Japón, de las mayores del mundo. Por lo tanto, el trabajar el tema del envejecimiento activo es importante para todos, pero para nosotros en Castilla y León, desde luego, recobra mayor importancia, ¿no? Máxime cuando, bueno, pues ahora ya los pensionistas de ahora no son los pensionistas de hace 10 años, las pensiones, por suerte, ya van subiendo. Los últimos datos que creo que veíamos de los últimos jubilados de estos meses alcanzaba una media de 1.700 euros de jubilación, los nuevos que se incorporaban, no la media, perdón, lo cual quiere decir que con salud y con un poder adquisitivo aceptable es viable una vida activa desde todos los puntos de vista, que no voy a adentrar en el contenido del libro, que lo hará él. Está claro que, como decía Marcos Ana, ¿no?, que mientras tenemos proyectos estamos vivos, si dejamos de estar vivos cuando dejamos de tener proyectos, ¿no? Yo creo que esa frase es bastante elocuente de lo importante que es ser activo después del mundo del trabajo. Entonces, bueno, ellos lo explicarán. Primero hará un breve comentario la secretaria general y luego ya le dejamos al ponente, a Miguel, que nos explique. Bueno, buenos días a todas y a todos por haber venido, muchas gracias. Poco más tengo que añadir a lo que acaba de decir Vicente Andrés, lo ha explicado muy bien, el tema de estar envejecimiento activo. La Federación de Pensionistas y Jubilados de Castilla y León es una federación bastante amplia, aunque, como ha dicho Vicente Andrés, no estamos en activo. No somos personas que estemos quietas, tenemos nuestras actividades y sobre todo en el mundo de la prevención, porque todo lo que estamos haciendo ahora mismo es la prevención. Como sabéis vosotros, la prevención sanitaria, por ejemplo, no existe en Castilla y León. Entonces, una forma de prevenir enfermedades, de prevenir el envejecimiento y de estar en activo es pues eso, hacer presentaciones para todas las personas de libros y de actividades, que podamos tener la mente abierta y podamos estar activos en muchos campos, para poder defender nuestros derechos, que como sabéis tenemos nuestros derechos, no solamente defender las pensiones públicas y la sanidad pública, sino que además lo que queremos también es que, por ejemplo, en las zonas rurales llegue todo lo que estamos defendiendo
tanto la sanidad pública como la dependencia, como lo que os acabo de decir, llegue a todos los rincones. Esta es una comunidad muy grande, muy amplia, y hay zonas rurales a los que francamente no llegan todos los servicios públicos que deberían de llegar. Los cuidados, desde luego, es una parte muy importante de las personas mayores, y esta federación está ahí precisamente para que todos estos derechos, que son derechos adquiridos y son derechos algunos internacionales, podamos seguir defendiéndolos para que nuestra vida sea una vida saludable, activa, y no tengamos que depender tanto de enfermedades crónicas, de una sanidad un poco que sabemos cómo está. Entonces, cuanto más nos cuidemos, cuanto más activos estemos, menos necesitaremos de la medicina y menos necesitaremos de la sanidad pública. En este aspecto, pues yo creo que no tengo nada más que añadir. Aquí el ponente, que es una persona, como sabéis, no sé si os han pasado la vida suya, pero vamos, la trayectoria suya, el currículum, sabe mucho, lleva muchos años trabajando sobre el tema, tiene muchas aportaciones que darnos, y nos aprovechamos, con perdón de él, para que nos pueda tener activos en estas materias. Y yo, sin más, os dejo paso a Miguel Anso para que él explique mejor. Gracias. Buenos días, Vicente, Marisol, compañeros de la prensa. Gracias por este acto que me va a permitir poner mi humilde conocimiento a disposición de la sociedad. Pero quiero dejar claro que yo no soy hoy el protagonista. Siempre comienzo estas intervenciones dejando claro que este acto, el libro que presentamos y todo su trabajo, pone en evidencia el fuerte compromiso que tiene la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras con la sociedad en general, con las personas mayores en particular, y en participar, favorecer y ser activos en envejecimiento activo, que es lo que nos va a permitir llegar al final de la vida con calidad y con independencia para las actividades de la vida diaria. Con ocasión de presentar este libro en otros lugares de nuestra geografía, comienzo siempre haciendo una crítica, e incluso yo diría que fuerte, contra muchas facultades de medicina del mundo, las buenas, las malas, las regulares, que educan a los futuros médicos considerando solo la enfermedad desde un punto de vista biologista, sin tener en cuenta que el ser humano tiene un componente físico, psicológico y social. Y el énfasis lo pongo no en criticar a otras maneras de entender la salud pública, sino que, por muchos que sean los recursos de la sanidad pública del país, si dejamos de tener en cuenta el componente psicológico y social de la persona, el proceso terapéutico va a ser menos eficaz. Lo hago siempre con ese punto de vista. Se siguen dando medicamentos en la sanidad pública, naturalmente, pero si no se tienen en cuenta que las principales causas de la discapacidad y de la muerte, sobre todo en las personas mayores, son los estilos de vida, estamos gastando dinero al tesoro público y no mantenemos lo que realmente nos importa a los gerontólogos, es la calidad de vida de las personas mayores y que puedan hacer el curso de la misma con independencia para las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. Estos datos que acabo de poner en la pantalla son datos oficiales de la Encuesta Nacional de Salud, hecha por el Ministerio de Sanidad, nos dicen que la esperanza de vida en este momento en España, después de Japón, es la más larga de los países, sobre todo del primer mundo. En este caso, en España, la media son 84 años. Pero lo verdaderamente importante no es que la esperanza de vida sean 84 años, sino que normalmente la gran mayoría de nuestras personas mayores pasan 20, 25 años con menoscabo de la calidad de vida y de la independencia. Yo estudio y trabajo con mucha ilusión y esperanza para que, haciendo énfasis en que el objetivo de este libro es que podamos hacer coincidir más temprano que tarde la esperanza de vida con la esperanza de vida libre de discapacidad. Trabajamos para eso. Y es una tarea de todos.
invito a los medios de comunicación a expandir a los 4 vientos este objetivo, porque no somos islas en un océano. La sociedad tiene que trabajar en conjunto, pero tiene que estar mentalizada en esta parte del proceso. Este libro, La educación para la salud, lo he escrito basándome en 2 de los conocimientos que tengo en mi formación académica. Uno es la naturaleza humana y otro es su proceso de envejecimiento. La naturaleza humana, que es un concepto filosófico, nos viene a decir de manera resumida que la especie humana tiene unas características distintivas inherentes a la misma, es decir, formas de pensar, sentir y actuar. Da igual que seamos negros, blancos, amarillos, mayores, jóvenes, vivamos en el primer mundo, países en desarrollo, nosotros tenemos una manera de comportarnos en la vida similar. ¿Y por qué pongo énfasis a la hora de escribir este libro en mi conocimiento de la naturaleza humana? Pues muy sencillo. Los gerontólogos, como tarea específica, tenemos evaluar a una persona y mejorar su calidad de vida. Entonces, si yo conozco cómo es la naturaleza humana, mi proceso terapéutico para esa persona va a encajar mejor, va a ser eficaz. Y luego, conociendo el proceso de envejecimiento, que es natural que un gerontólogo, que es el especialista en envejecimiento, comprenda cómo es este proceso, pues podríamos decir que el envejecimiento de la especie humana es algo que sucede a lo largo de todo el ciclo vital, en el que intervienen multitud de factores. Factores que interaccionan unos con otros, provocando que cada uno de nosotros envejezca de manera diferente. Estos procesos que intervienen en el envejecimiento se pueden dividir en 2 partes, los que controlamos y los que no podemos controlar. El ser humano no puede decidir qué genética adquiere de sus antepasados, no puede decidir con el sexo que nace y no puede decidir, mucho menos, la edad que va teniendo a lo largo del paso del tiempo. Para compensar eso, que tiene mucho que ver con nuestra forma de envejecer, el ser humano sí que puede manipular, incidir en su nivel de estrés, nivel de ejercicio, qué alimentación tiene, el nivel de alcohol, tabaco, contaminación y el descanso. Y eso va a perfilar el cómo envejecemos. No estoy trasladando la idea de que somos culpables de lo que nos sucede. No. Lo que quiero poner énfasis es en que podemos hacer algo mayor de lo que la mayoría de nosotros muchas veces hace, debido a prejuicios, debido a presiones, cuadros de ansiedad, y eso nos incide en cómo nosotros nos manejamos en la vida. ¿Y por qué hay que poner énfasis en los estilos de vida? En el primer mundo, Europa, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, el 60-65% de las muertes sucede por lo que entra por la boca, básicamente. Tabaco, alcohol, contaminación, alimentación, y eso va a provocar lo que le sucede a la gran mayoría de nuestros conciudadanos mayores: obesidad, hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes tipo 2, que va proporcionando un menoscabo de nuestra capacidad de reserva funcional y que va a suceder disminuir la calidad de vida y aumentar la discapacidad y la dependencia. Todo esto, y en el libro yo pongo mucho énfasis en manifestarlo, se podría mejorar, se podría reducir si dejamos de fumar, reducimos las ingestas de alcohol, evitamos el sobrepeso, tenemos una alimentación sana y 50-60 minutos de actividad física. Que no se trata de ir a correr el Tour de Francia ni a las Olimpiadas, se trata de mantener la función andando y con estilos de vida saludables. Bueno, voy a terminar ya. En 1974, Marc Lalonde, un ministro de Sanidad de Canadá, investigador y científico, emitió una idea de los determinantes de la salud. Esto es una publicación de 1974, no ha cambiado 50 años después. ¿Y qué quiere decir esto? Que en la salud de un individuo inciden el medio ambiente, los estilos de vida, su biología, su genética y los servicios de salud. Pero, importante, los estilos de vida tienen que ver un 43% con esa salud que tiene la persona. En cambio, los servicios de salud, solo el 11%. ¿Y por qué saco esto a colación? Porque la media de los países del primer mundo
¿Cómo reparten los dineros del Tesoro Público en estos 4 conceptos? Pues fíjense, el 90% del presupuesto se va para servicios de salud, cuando solo interviene un 11%. Y pregunto yo, ¿por qué no se interviene un poco más en estilos de vida, en educar a los niños? Yo tengo un libro que se titula Alimentación, Personas Mayores y Envejecimiento Activo. Lo estoy dinamizando en los colegios. Estoy yendo a las AMPAs para educar a los niños cuanto antes mejor en cuestiones de alimentación y en cuestiones de estilo de vida. Y también el libro pone un énfasis muy importante en educar a la ciudadanía para evitar que los fraudes que suceden con ocasión de las medicinas alternativas, las pseudoterapias, que lo único que hacen es robar la ilusión, la salud y el dinero al ciudadano y lo alejan de la sanidad pública, que es la única que nos garantiza, en la medida que puede, la ciencia en este momento, la salud. Estoy a disposición de todos ustedes si tienen alguna pregunta que hacer y gracias. Pues nada, si queréis preguntar algo es el momento. No sé si hay alguien por streaming. No hay preguntas. En Castilla y León, al final, como decían, una región claramente envejecida, estas claves se auguran más importantes incluso que en el resto de zonas. Pero ¿cómo se llega a esa concienciación para que llegue realmente a la gente? Bueno, nosotros comentamos el otro día, la compañera Marisol y yo, creemos que el sindicato hace esta tarea, hace entre sus afiliados, tenemos más de 2.500, 4.000 afiliados de la Federación de Pensionistas, donde también les hacemos llegar en Castilla y León todas estas recomendaciones y propuestas, ¿no? Pero nosotros tenemos llegada a parte de la sociedad, pero no a toda, mientras que a través de nuestras federaciones llegamos a los trabajadores en los centros de trabajo. La Federación de Pensionistas tiene más limitaciones para llegar a la sociedad, ¿no? Entonces, estamos viendo el convocar a un encuentro con la Junta, con la Consejería de Familia, con la Consejería de Sanidad, para trasladarle estas propuestas, estas reflexiones, para que desde lo público sea desde el instrumento donde se llegue a la mayoría de la población y se planteen campañas permanentes en cuanto a este tipo de prevención, que siempre un envejecimiento activo será mucho más barato para las arcas públicas que las inversiones que se pueden hacer digamos, en esta política de prevención, ¿no? Por lo tanto, nosotros creemos que con nuestro trabajo no es suficiente, sino que desde lo público se debe de fomentar, y es ahí donde se debe llegar. Hay países nórdicos donde invierten muchísimo en este tipo de prevención y que luego el gasto sanitario disminuye de forma considerable. Por lo tanto, el planteamiento nuestro es llegar hasta la Administración para que sea esta quien llegue al conjunto de la sociedad. Que hay una ausencia total de esta especialidad. En el año 2001, ambiento un poco la respuesta para encajarla, en el año 2001 participé optando a los premios Infanta Cristina de Investigación con una obra que titulé Estado de la Geriatría en España, en aquel año. Hice una divulgación exhaustiva de cómo estaba. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no salen geriatras, que son los médicos especialistas en las enfermedades de los ancianos? El gerontólogo no tiene implicación directa en la sanidad pública porque es un especialista en envejecimiento que todavía no tiene cabida como tal. Puede asesorar en otras cuestiones. Entonces, ¿qué ha pasado desde el 2001 al 2024? No han aumentado los hospitales de la sanidad pública en los que hay formación en MIR para geriatría. Si no hay hospitales que tengan docencia en ese terreno, no puede haber MIR en esa faceta. Entonces no salen geriatras. Pongo un ejemplo. En Castilla y León no recuerdo. En Canarias, que yo he estado en Lanzarote la semana pasada, solo hay una unidad que tenga servicio de MIR.
en todo Canarias. En Galicia solo hay 2. En Castilla y León, ahora de memoria, no lo quiero decir por si me equivoco. Entonces, ¿quién tiene? Esto no es una crítica, lo que voy a decir, no estoy de manera explícita criticando al gobierno de turno, no. Yo hablo de que la competencia para que haya unidades de MIR en la sanidad pública, para crear a la especialista en geriatría, depende del gobierno central. Eso es así desde el 2001. Han venido muchos gobiernos con muchos espectros políticos. Yo no hago crítica, estoy solo poniendo el énfasis. Entonces, si no hay unidades de MIR, no puede haber plazas para formar a los internos residentes en esa especialidad. Porque, ¿cuál es el matiz entre donde no hay unidades de geriatría, la sanidad pública lo atiende con medicina interna? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la medicina interna y la especialidad de geriatría? La medicina interna ataja el problema médico de una persona de manera aguda, es decir, el problema que tiene. En un anciano, el geriatra atiende el problema agudo teniendo en cuenta la globalidad de sus patologías crónicas y del cuadro médico y farmacológico que atiende. Porque, claro, no lo podemos descompensar más con un efecto secundario de un tratamiento. Esos son los matices importantes. La geriatría aborda la respuesta de salud desde un punto de vista holístico, es decir, teniendo en cuenta la globalidad de lo que concurre en la persona, sus enfermedades crónicas y sus procesos terapéuticos que tiene. El médico de medicina interna, que no digo que no lo sepa hacer, pero lo hace desde una óptica que tiene fiebre, pues le vamos a dar un antitérmico. Pero a lo mejor una persona que tenga un cuadro patológico más complejo, mayor, con pluripatologías, con plurifarmacia, tenemos que tener mucho cuidado para no descompensarle lo otro. Ese es el matiz importante. Para eso hacen falta unidades, hospitales en donde haya una unidad de docencia en esa especialidad. Y eso solo lo puede hacer el gobierno central, que es el que tiene esa competencia. Insisto, es una manera de poner el punto sobre la I y no hago ninguna crítica implícita al respecto, por favor.